empezando si quiere. Yo, mientras tanto van entrando los compañeritos. Listo. Buenas noches, nosotros somos el grupo 4 de las guerras, o más bien de la estrategia, conformado por Brian Vainilla, Diana Caterín y mi persona que les habla. Pues el tema estuvo un poquito disperso porque pues sí eran más bien de estrategias, pero digamos unas eran de marketing, las otras eran de guerras antiguas y otra era ciencia ficción, pero pues ahí se hizo lo que se pudo y yo creo que quedó Claro, bien. entiendo que es así. Solo que la guerra es una de las estrategias literarias más antiguas del mundo. Entonces, ustedes sabrán cómo manejar esa situación. Sí, entonces vamos a comenzar con la Guerra de los Mundos, la de ciencia ficción, con mi compañero Brian Vainilla. Vale. Buenas noches, no sé si me escuchan. Te escuchamos perfecto. Vale. Adelante. Entonces comenzaría yo con La Guerra de los Mundos. Les hablaría un poco del autor. No sé si Juan podría devolverla. Ahí es. Entonces vamos a hablar un poco sobre el autor. El autor es Herbert George Wells, más conocido por H.G. Wells. Este fue un escritor, novelista, historiador y filósofo británico. Él es famoso por sus novelas de ciencia ficción y es considerado junto a Julio Verne uno de los precursores de este género. Estuvo nominado en 4 ocasiones por el Premio Nobel de Literatura y uno de sus libros más leídos fue La máquina del tiempo, La isla del Doctor Moreau, El hombre invisible, La guerra en el aire y La guerra de los mundos. Entonces, Juan, ¿podría pasarla? Gracias. Entonces ya pasaríamos al libro. Eh, La guerra de los mundos es publicada por primera vez en 1898. Es narrada por primera vez en la historia de la literatura, un tema que será recurrente desde entonces y originará todo un subgénero dentro de la ciencia ficción. Entonces este libro es narrada por una misma persona y el personaje principal es un narrador anónimo que pues, nos va contando todo sobre sus aventuras durante la invasión marciana. Entonces hablaríamos un poco más del libro, ya entro en la sinopsis. Entonces este libro pues comienza con la caída de un meteorito que aterriza en la ciudad de Londres. Entonces el narrador nos cuenta que él vive muy cerca donde cayó el meteorito y es uno de los primeros en descubrir el objeto, que era un cilindro artificial lanzado desde Marte. Tras este ataque, pues el narrador decide llevar a su esposa en una carreta hasta otra ciudad. La ciudad era Leatherhead. Entonces, cuando llegaron allí, el narrador lo que hizo fue, o quiso devolverse a devolver la carreta porque era una carreta prestada. Entonces, él al devolverse, él ve por primera vez a los marcianos que han estado construyendo un trípode. Entonces, este narrador los describe como una máquina de guerra, que son gigantescos trípodes andantes metálicos de 30 metros de alto, que son coronados por una capucha de latón, y pues en ellos cuelgan tentáculos. Estos extraterrestres tenían en la parte de atrás una cesta gigante de metal blanco, en la cual ellos capturaban a los humanos para drenarles la sangre. Entonces el narrador, al salir de la casa, conoció un artillero. Entonces en estos dos, el artillero y el narrador, tratan de huir por un río en un barco. Pero al llegar al río de Tennessee, ellos se encuentran con una máquina de guerra y pues esta comienza a destruirlos a todos con sus rayos calóricos. El narrador cuenta que él salta del
del bote dejando al artillero atrás y pues logra quedar con vida y al cruzar del río pues se encuentra con un cura. Él decide con este cura pues refugiarse en una casa, pero lo que él no se dio cuenta es que el cura estaba como loco ya de ver tanta masacre. Entonces este cura comienza a gritarle a los extraterrestres, y entonces el narrador cuenta que por el temor o el miedo de que los encontraran, él lo que tuvo que hacer fue golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Desde allí pues el narrador sale corriendo, huye de allá, y pues los extraterrestres o estas máquinas capturan al cura. El narrador al final pues logra llegar a Londres, allí vuelve y se encuentra con el artillero, y este artillero pues lo que le menciona el narrador es que los extraterrestres están siendo vencidos, pero no están siendo vencidos por ellos mismos, sino por un virus al cual estos extraterrestres no eran inmunes. Entonces pues al final pues esta novela nos muestra a nosotros como criaturas en pánico, incapaces de tener una invasión. Esta novela presenta a estos extraterrestres como seres más avanzados tecnológicamente, y pues nos da una lección pues em, de que la superioridad tecnológica no nos va a asegurar lo que es la paz ni la victoria en una guerra. El autor de este libro eh, nos menciona que los invasores marcianos muestran la misma actitud que muchos países de esta época. Por ejemplo, están los nazis, que ellos pues querían apoderarse de ciertos países y si podían del mundo. Al final pues no lo lograron, al igual que en esta novela. Entonces es como un ejemplo. En el método de la estrategia, pues yo implementé a la humanidad o a los humanos débiles ante una invasión llena pues de tecnología. Entonces esta estrategia es de huir y ocultarse para poder sobrevivir. Por otro lado también están aquellos seres humanos que pelean por la supervivencia. Por ejemplo, está el caso de los soldados británicos que trataban de derrumbar a las máquinas para encontrar sus debilidades, aunque pues al final ellos se dieron cuenta que no podían hacer nada, pero encontraron como una luz de esperanza al final de, de que los marcianos pues murieron a causa de un virus. Les queda acá, no sé si ven bien la diapositiva, es como un dato interesante que la novela fue adaptada por el señor Orson Welles en 1938 para crear una serie radiofónica. Esta serie radiofónica fue transmitida en Nueva Jersey, Nueva York. Esto causó pánico a esta gente porque se fue muy bien adaptada. Entonces sí, pues al final, pues es una novela muy corta, no es una novela tan extensa. Entonces ya para finalizar, pues, pues me gustaría que leyeran el libro. Es un libro muy fácil de leer, es un libro corto, es un libro, fue uno de los primeros libros de ciencia ficción en el cual mete o incluye extraterrestres. Entonces esto para la época era muy innovador, muy nuevo en la literatura. Nada, pues este libro yo lo leí porque estaba buscando algo nuevo como algo diferente en los libros. Entonces estaba buscando algo de acción, algo de fantasía, algo de extraterrestres. Y pues me gustó este libro. Y pues nada, es chévere, es chévere. El narrador al no tener un nombre, pues a uno La lo, Guerra de los Mundos. lo sumerge en la historia. Entonces lo envuelve a uno el libro, lo trata de envolver. Aunque a veces es un poco aburrido, ciertas situaciones son como algo aburridas en el libro.
Pero es chévere. Y nada, está en La Guerra de los Mundos sacó una película en el 2005. Fue adaptada, fue una película más, como más nueva. No es tan antigua como en el libro. Cambian ciertos personajes. En el libro se habla sobre el narrador, la esposa, el cura y el artillero. Mientras que en la película ya es toda una familia en común y ponen un poco más de gente. Estaba leyendo hace poco y en el 2019, en el año pasado, en BBC publicaron una serie de esta novela, pero entonces esta serie es más basada en el libro, entonces están adecuadas a la época y a los autores originales, al narrador original. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Listo, gracias. Ahora voy a pasar yo con el arte de la guerra, que básicamente es más bien un tratado de práctica militar y plenamente estrategia de guerra, que pues se fundamenta en los principios de la doctrina taoísta. El escritor fue Sun Tzu, que realmente ese no es un nombre, sino que es como un título, ya que él se llama Sun Wu, y él escribe sobre los diferentes como situaciones en las que se enfrenta su ejército, sí, que tenía no más 30.000 hombres contra el ejército Wu de la antigua China hace 2.500 años, que era 10 veces mayor. Este libro no, digamos, no es como fácil de entender básicamente. Son diferentes situaciones y el general lo interpreta de diferentes maneras que aún así son interpretadas hoy en día hasta en negocios, en marketing, en vida personal. O sea, tiene unas enseñanzas muy chéveres. Ya les paso diapositiva. Entonces, como les decía, es un tratado de práctica militar y estrategia de guerra, y es un texto que nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de los conflictos en general, o sea, no plenamente la guerra. Y él las evalúa y con eso da su solución. Las enseñanzas de este libro lo ideal es vencer sin luchar, y que la guerra se basa en el engaño y en la confusión del enemigo. También se destaca porque pues, las personas lo interpretan en métodos de liderazgo, lo que ya les dije en marketing, y pues hay algunas escuelas que usan este libro, escuelas militares, que lo interpretan plenamente para que salgan preparados con base a las estrategias que son llevadas en este libro. Teniendo en cuenta que es de hace 2.500 años y que por más que avance la tecnología, realmente se siguen implementando estas estrategias. Entonces, les voy a comentar unas frases que son, bueno, básicamente el libro es de cómo él fue llevado a ser un general militar, y con su ejército de 30.000 hombres y sus estrategias, pudo derrotar al que era 10 veces mayor, que prácticamente uno se pregunta en esa época, pues, o sea, no tenían armas modernas, no tenían nada con lo que, digamos, superarlos de cierta manera. Prácticamente 300.000 contra 30.000 se vería como una guerra perdida. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, interesante este libro? Es que a pesar de que es de 2.500 años atrás, se implementa tantas situaciones y tantas tácticas que se pueden utilizar hoy en día, que uno dice, como que no tiene mucho sentido que hace 2.500 años y con la actualidad se puedan ver esas situaciones todavía. Pues interpretándolas realmente sí, este general tenía mucha razón, digamos, en la interpretación de problemas y en sus propias soluciones. Les voy a narrar rápidamente. Este se basa en 13 capítulos. Entonces el capítulo 1 es la evaluación, que la guerra es muy importante para el Estado y puede suponer la vida o la muerte. O por otro lado, también determina la conservación o la pérdida del imperio. Por eso es necesario conocer cada detalle y saber manejar la situación.
En este capítulo habla de 5 factores fundamentales que se tienen en cuenta en un conflicto, que son el camino, las condiciones meteorológicas, el terreno, la autoridad o mando y la disciplina. Y estos elementos deben ser denominados por cada general si quiere conseguir una victoria. El capítulo 2 era más de la iniciación de las acciones, que advierte que la importancia de conocer las cantidades y el costo que va a suponer la campaña militar. Si el objetivo principal de la guerra es la victoria, tarda demasiado en llegar. Es posible que la moral decaiga y que los recursos se agoten, así que de nada sirve que una campaña se alargue demasiado en el tiempo. Entonces la estrategia del líder debe ser debilitar al enemigo y desproveerlos de alimentos para suministrar a los suyos. El capítulo 3 es de las posiciones de la victoria y la derrota. Es importante combatir los planes del enemigo y ante todo no permitir una alianza entre adversarios. La mejor estrategia de guerra es generar impacto en un estado y no arruinarlo. Nunca se debe atacar con cólera ni con prisas. Para ello se necesita una buena planificación y coordinación. La estrategia es vencer sin luchar, sin asediar ciudades, sin invertir demasiado tiempo en ello. Para convertir el éxito se requiere atender a 5 aspectos fundamentales: el ataque, la estrategia, las alianzas, el ejército y las ciudades. El capítulo 4 habla de la medida en la disposición de los medios y que es esencial tener la habilidad de asegurar la invencibilidad y conocer los defectos del enemigo para poder derrotarlo en su momento más débil. Entonces, con esto es importante conocer los defectos del adversario. En este sentido, hay que preparar a los comandantes para que establezcan una buena base de defensa y que no cometan errores. También hay que saber detectar las oportunidades para derrotar al enemigo. El capítulo 5 habla de la firmeza. Y este capítulo explica cómo todo buen líder es capaz de vencer al enemigo si crea una percepción favorable para su ejército. El combatiente inteligente consigue su victoria sin recurrir a la fuerza. De este modo se debe fingir desorden para distraer a los adversarios. Sin embargo, para conseguir despistar al enemigo, antes hay que planear un orden. Solo así se puede crear un desorden artificial, al igual que si se quiere fingir cobardía, primero hay que conocer la valentía, y si se pretende aparentar debilidad, antes hay que conocer la fuerza. Bueno, básicamente todos los demás capítulos se basan en esa filosofía y pues digamos lleva mucho a muchas situaciones actuales, como se puede ver la guerra de Vietnam, que uno dirá, bueno, Estados Unidos con esas fuerzas militares tan grandes que tiene con tanto dinero que les suministra, y por qué no serán capaces como de ganarle a pues a un país ciertamente pequeño. Y pues la respuesta es que ellos se basan también en estas enseñanzas. Y por ende, por más fuerza que Estados Unidos maneje y que tengan fuerzas militares, han sabido manejarles la situación y ellos nunca pudieron pues tener una victoria concreta. Entonces voy a pasar, digamos, a lo que se enfoca ya en el marketing, porque estas lecciones que deja él también se pueden ver hacia este modo. Por ejemplo, el primero, que es una frase que él decía, que el ataque es el secreto de la defensa y la defensa es la planificación de un ataque. ¿Qué se puede entender esto en el marketing? Pues que asumimos que la vida es defender, que es esperar a que llegue un adversario y estar preparado para sostener sus ataques, pero en verdad el secreto es lograr que nunca tu adversario se acerque a nosotros. Esto significa que debemos estar mejorando e innovando en nuestro negocio en lugar de esperar que un día aparezca un competidor que nos ponga en riesgo. Lo más inteligente sería estar innovando, o sea, atacando y darle un respiro a la competencia para acercarse a nosotros. La siguiente frase sería: ganará quien sepa cuándo luchar y cuándo no. Hay momentos en que realmente hay momentos para combatir y también hay momentos en los que es mejor mantener la calma y no luchar. Muchas veces en los negocios hay que saber luchar, pero también saber cuándo no hay que luchar para planificar y recuperar energías para atacar con el factor sorpresa. Tercero es: uno puede saber cómo conquistar sin ser capaz de hacerlo. Esta es una lección muy bacana. Es como, digamos, como un coronel sabe mover sus ejércitos para ganar una guerra y él ni siquiera está en el campo de batalla. En los negocios es lo mismo. Pues muchas veces vamos a necesitar recurrir a terceros o equipos externos
o a consultores o agencias de publicidad, a otros que conquisten el terreno que nosotros queremos. Así que no hace falta que hagas todo desde tu empresa porque puedes conquistar el mundo si quieres, aunque no seas capaz de hacerlo por tus propios medios. La cuarta es la ira. La ira puede convertirse en alegría. El enojo puede ser contenido, pero un reino que que ha sido destruido nunca puede volver a su existencia, como no se puede traer a los muertos a la vida. Esto es simple, o sea, hay que aprender a pensar las dos cosas dos veces antes de actuar. Hay acciones y decisiones que tomamos en una empresa que realmente pueden destruirla. Muchas decisiones que se toman, digamos, con mente caliente, en lugar de hacerlas con mente fría, pues pueden ser drásticas y pueden cometer un error que nos pueda llevar hasta la bancarrota o entre otras cosas que puedan ser perjudiciales. Allá afuera en el mercado, digamos, hay miles de casos de empresas exitosas que tras la presión tomaron una decisión y hoy en día pues no existen. Pasamos a reflexiona deliberadamente antes de hacer un movimiento. Pues yo creo que esta está clara. Básicamente es, digamos, uno tiene que pensar muy bien antes de, digamos, llevar cualquier plan o cualquier proyecto. Es una planificación cuidadosa y una precisa ejecución. La siguiente es que tus planes sean oscuros. Digamos, eso está mal puesta en la imagen, porque él lo que dijo fue que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche, y cuando sea la oportunidad, ataca como un rayo. Pues obviamente eso no significa digamos, que hagan unos planes como de mala procedencia, o sea, no utilizar técnicas dudosas ni de mala reputación, no. Eso es más bien planificar de una forma tan precisa que al momento de que haya una acción, digamos, nadie puede alcanzarlo. O sea, básicamente como que no dejar que los puedan tomar por sorpresa y a la hora que ustedes innoven o hagan su movimiento, o sea, nadie los pueda parar. La otra frase es ganará el que sepa utilizar las fuerzas superiores e inferiores. En ese sentido hablamos de liderazgo. La historia está llena de casos de líderes que demostraron que al saber manejar a las personas, terminaron convirtiendo en grandes éxitos sus acciones. De igual forma, los que no sabían manejar sus ejércitos, en el caso empresarial a sus empresas, pues eso los lleva a la ruina. Entonces, la mejor idea con el mejor presupuesto y la mejor planificación puede ser un fracaso si un líder que lleve adelante el proceso no sepa ser líder, ni aprenda a dominar las fuerzas superiores e inferiores. No te muevas al menos que veas una ventaja, no uses tus tropas al menos que haya algo que ganar, no lucha al menos que la posición sea crítica. O sea, hay que aprender a detectar las oportunidades a medida que llegan. Una empresa debe aprovechar estas oportunidades de todo tipo, desde posibles ideas o innovaciones hasta oportunidades de negocios o comerciales. En resumen, para hacer negocios y cuidar una empresa hay que saber moverse cuando realmente aparezca una oportunidad. A la larga, los negocios exitosos son aquellos que saben ver las oportunidades y adueñarse de ellas. ¿Por qué recomendaría yo este libro? Pues, o sea, ustedes ven lo que pude sacar de este libro que uno supone que es plenamente militar y que son estrategias de hace 2500 años, pero realmente es más como hacia la guerra de las propias personas, porque ellos no han cambiado prácticamente su forma de manejar sus propias guerras. Por eso mismo se puede sacar mucho provecho de este tipo de frases o de este tipo de situaciones que tú puedes ver en el libro y, digamos, manejarlas pues no tanto en la guerra, pues, lo que es más frecuente en marketing, o hasta en tu propia guerra personal, o hasta en cómo manejar a las otras personas, porque al fin de cuentas todo básicamente es una guerra. Entonces, este libro más bien tiene muchas enseñanzas que ustedes pueden utilizar en su día a día, a pesar de que sean tan antiguas. Y sí, es netamente estratégico y ustedes pueden ver, pues, en el caso de que un imperio de 30.000 hombres derrote a uno de 300.000, gracias a la planeación y a la estrategia que manejen.
Entonces, sí, yo les recomiendo este libro. Yo creo que es fácil de conseguir y ya vamos a pasar entonces al tercer libro, que es más de marketing, con mi compañera Diana Cateri. Gracias. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el libro de La Guerra de las Colas de Roger Enrico. Este es un libro que también habla de la guerra, pero como le decía mi compañero, es una guerra de marketing, de mercadeo. Este libro lo escribe Roger Enrico. Para quienes no lo conocen, es una persona que nace el 11 de noviembre del 44 en Chimole, Minnesota. Él estudió administración de empresas, se enlistó en la Marina de los Estados Unidos, sirvió en Vietnam, comenzó su carrera en General Mills como redactor de oficios. En el 71 se une a PepsiCo como ayudante para comercialización de Funjus, de un producto que ellos tenían. Más tarde se desempeñó como gerente de marca de Cheetos y Frito-Lay, antes de poder dirigir operaciones en Japón y en Sudamérica. Luego fue nombrado director ejecutivo de Pepsi en el 83 a los 38 años, ya después de haber pasado por varios cargos en esta empresa. Este libro habla de dos compañías, de Pepsi y de Coca-Cola. Pepsi es una empresa que surge en el 93 como cura para la dispepsia. Ese es un trastorno de digestión que surge después de las comidas. En el año 1931 entra en quiebra y se le ofrece la venta de esta empresa a Coca-Cola en el 33, quien rechazó el ofrecimiento pues porque creía que Pepsi no era una empresa rentable. Por otro lado, Coca-Cola es la primera empresa de gaseosas en Estados Unidos, creada por un farmacéutico en el 86 como una bebida medicinal. Su nombre se basa en sus dos componentes principales, la cola y la hoja de coca, que pues en ese entonces estaba avalada por varias personas famosas, hasta por los papas estaba avaluada, pero pues ya después con el tiempo perdió como ese aval. Este libro va dirigido directamente al público en general, tiene un léxico muy sencillo, cuenta cómo este joven Roger logró incitar a una compañía como lo era Pepsi para que iniciara una batalla organizacional contra Coca-Cola, pues aprovechando la oportunidad de que Coca-Cola de pronto se sentía en su zona de confort y creía que no tenía nada más que hacer para atraer al público en general. Ellos tienen varias estrategias, por eso Roger quiere en este libro plasmarlas, y no solo eso, sino que dirigir este libro a todos aquellos que aspiran a ser administradores de una organización, o por qué no, pues ser organizadores y administradores de su propia compañía. Estas empresas tienen varias estrategias. Al comienzo Coca-Cola estaba muy posicionado en Estados Unidos, llega Pepsi y llega con el reto Pepsi. Para los que de pronto no saben qué es este desafío de Pepsi, es un desafío que se da en Dallas, Texas. Primeramente realizaron pruebas de sabor entre las dos bebidas, entre Pepsi y Coca-Cola, que la hacía la compañía encuestando a los clientes del consumo y los filmaba preguntándoles pues cuál era la que más les gustaba sin decirles qué marca estaban probando, y la gente, la mayoría, escogió a Pepsi. Al darse cuenta, pues la gente quedaba muy asombrada, decía que prefería cambiarse a Pepsi, le gustaba más el sabor, y luego pasaron todos estos videos con esos diálogos como comerciales en televisión, lo que hizo que las cifras de Pepsi se dispararan bastante, sus ventas se elevaran y se extendiera al 80% del país. En ese entonces, pues Pepsi se posicionó en todos los supermercados y pues ocupó gran parte del terreno estadounidense, por lo que Coca-Cola empezó a ver pues que de pronto estaba pudiendo perder una parte de su mercado, del cual ya llevaba pues ciertos años de ventaja, por lo cual también empieza a crear otras estrategias. Entonces, vemos que Pepsi no solo hace el reto de Pepsi, sino empieza con comerciales como el de arqueología y el de naves espaciales. El de arqueología es un comercial en el que, si lo quieren ver por YouTube, está que están haciendo unas excavaciones arqueológicas y encuentran un tesoro que es Pepsi, y así comercializan el producto. De igual manera lo hacen, pero con las naves espaciales. En esa época era muy novedoso porque nadie se arriesgaba
hacer este tipo de comerciales. Adicionalmente llega Roger con una idea de innovar la marca, de ser mejor que Coca-Cola, y decide hacer el comercial más caro para ese entonces, que fue $5.000 millones, el cual se le canceló a Michael Jackson para que él estuviera siendo partícipe de los comerciales de la nueva generación Pepsi. Esto fue muy bueno porque pues él promocionó giras sobre Pepsi con el producto, dijo que iba a llevar a Pepsi a que lo conociera todo el mundo, y pues como él era tan conocido, hizo que las ventas de Pepsi incrementaran bastante. También diseñaron un nuevo estilo de botella. Digamos que el estilo de la botella de Pepsi y Coca-Cola era el mismo, ¿sí? Solo cambiaba la etiqueta, pero Pepsi se renueva, hace un nuevo diseño de la botella, y esto también impacta muchísimo en las ventas de la compañía. El mayor golpe publicitario que tuvieron fue en el año 1940, con un estribillo, que cantaba John Peel. Ese estribillo era muy corto, no era una tonada muy elegante, de pronto no era muy comercial, y pues al principio Pepsi lo que hizo fue comprar tiempo para ese comercial en la televisión, en las emisoras, pero lo que más impactó fue el voz a voz, porque la gente se le quedó grabado en la memoria y lo repetía, y esto hizo que pues la gente comprara muchísimo el producto y le generara mayor rentabilidad a la compañía. También fueron los primeros en crear en el envase de 3 litros. Después ya Coca-Cola se copia de la idea, pero los primeros fueron Pepsi, que decidieron pues aumentar el nivel de embotellamiento que tenían, y crean también una nueva empresa, una mini empresa, que es 7up, que también les ha dado grandes triunfos. A esto pues compite también al mismo tiempo Coca-Cola con unas estrategias. Digamos que no todas fueron muy factibles. La primera estrategia de Coca-Cola fue la prueba de sabores, pero esta la hicieron para contrarrestar el reto Pepsi, pero no les dio frutos, básicamente porque Coca-Cola no estaba dispuesto a que le diera fallas de pronto la prueba a nivel televisivo y todo el tema, y que le dijeran pues que de pronto pues sí era mejor. Entonces lo que ellos decidieron hacer fue una prueba de sabor que le hicieron a sus empleados de la misma compañía, y decidieron, después de hacer esta prueba de sabor y ver que la mitad de las personas pues estaban de acuerdo con el sabor y las otras querían de pronto algo de más de innovación, fue crear la nueva cookie. Eso les dio muchísimas pérdidas, porque pues lo que hacía especial a Coca-Cola era la receta, que siempre ha sido pues digamos que muy cuidada por esta compañía. Entonces eso les generó muchas pérdidas, por lo cual después tuvieron que volver a la receta tradicional. También crearon la Cookie Diet. Al comienzo ellos en sus ingredientes lo que hicieron fue utilizar 50% azúcar, 50% fructosa. Luego aumentaron el azúcar, disminuyeron el porcentaje de la fructosa, y a esto se le copió Pepsi, pero demorándose un poco más porque la aprobación para poder hacer el producto dietético de Pepsi no se lo dieron tan rápido. También tuvieron la red de distribución de la compañía del tío Sam. Esta tendencia se dio porque con la base de una red mundial de embotelladoras que le dio por cortesía al tío Sam, pues Cookie logró posicionarse bastante, a abastecer a las Fuerzas Armadas a casi el 95%. Por el contrario, cambió Pepsi, pues para poderlo contrarrestar, pusieron como lema el doble por los mismos 5 centavos. Aumentaron un poco la cantidad que le ofrecían al cliente por el mismo precio, y lo que hicieron fue contrarrestar como esa estrategia que usó en ese tiempo Coca-Cola. También Coca-Cola invirtió mucha plata en comerciales de televisión, en publicidad en películas cuando casi nadie lo hacía. También pusieron cláusulas de prohibición porque Coca-Cola tenía el mayor porcentaje de participación en los estadios.
en Estados Unidos, y lo que hacían era prohibir que la gente entrara productos de Pepsi o consumiera productos de Pepsi dentro de los estadios, lo que hicieron que pues las compras fueran más de Coca-Cola que de Pepsi. Y ellos también crean una nueva subempresa, por decirlo así, que es Dr. Pepe, que es pues más conocida en Estados Unidos, pero no es tan conocida a nivel mundial. Este libro nos cuenta también cómo Roger hizo para emerger en la administración. Él tenía muchas ideas para dirigirse, para dirigir su vida, pero nunca creyó que lo suyo fuera administrar o dirigir una empresa de mercadeo. Lo que él dice es que son mejores, lo digo en palabras textuales, como lo decía en el libro, son mejores ejecutivos de mercadeo los que trabajaron en personal o en fabricación, y son mejores ejecutivos de fabricación los que lo han hecho en mercadeo. Es decir, él dice que es mejor una persona en una rama en la que no ha estado, pero que ha estado en todo el resto de las ramas de la compañía, porque está más empapado del tema, porque conoce más de la compañía y puede defenderse y pues ayudar a su personal a escalonar en ciertos rangos que de pronto no ha tenido la oportunidad de estar. Cuenta también un caso que tuvo en la compañía de Frito-Lay, cuando su jefe le propuso que ayudara a investigar el por qué los clientes dejaron de comprar el producto, habían bajado muchísimo las ventas y él quería saber qué pasaba. Entonces el gerente le dice que siempre hay un problema, ya sea en la fabricación, en la publicidad, en el diseño del empaque o en el producto mismo, y que él tenía que encontrar cuál era ese problema. Entonces Roger hace muchas investigaciones y no encuentra nada raro. Días después, meses después, el jefe le dice que recibió una llamada muy extraña de una cliente que le dice que ella no volvió a comprar sus productos, aunque le gustaban muchísimo, porque les habían quemado y que ella sí no los iba a comprar. Entonces, lo que hace Roger es volver a incursionar en todo el tema y se da cuenta que el jefe no le había contado algo, y era que habían cambiado un producto o un ingrediente vital del producto, y era que usaban tinte rojo número 2 y decidieron sacarlo porque creían que era perjudicial para las personas y les daba miedo de pronto alguna demanda, y lo reemplazaron por azúcar. De modo que cuando cocinaban el producto, lo que hacía era quemarse porque pues el azúcar se acaramela bastante. Y les tocó volver a incluir el tinte rojo en este producto. Entonces él dice que cuando no hay una buena comunicación en la compañía, entre las personas, pues se cometen esos errores y cosas que parecen tan vanas pueden llegar a afectar bastante a todas las personas. Y la falta de desinformación y de confianza en un equipo, pues puede hacer que todo eso se pierda. En conclusión, pues este es un libro que se basa más en estrategias y es muchas cosas interesantes. No sé, de pronto para nosotros que estamos estudiando ingeniería, es importante porque nos lleva a aprender de muchas formas de ver los problemas, de darle solución, de muchas estrategias que de pronto uno cree que pueden ser vanas, que pueden ser bobas, pero a la final resultan siendo muy útiles. Es un libro súper chévere para los que de pronto se animen a administrar su propia empresa, pues es muy enriquecedor y pues lo que les digo es un léxico bastante sencillo. Entonces se lo recomiendo bastante, por eso me gusta a mí. Y eso sería todo. Bueno, se nota que les gustan los libros elegidos y aunque obviamente pues era difícil encajarlos con tres temáticas distintas, y de pronto podían tocar su hilo conductor frente a lo que es el plan estratégico. En el primero de la Guerra de los Mundos, no sé si viste, Brian, que este fue un capítulo de radio bien interesante, porque la narrativa tal cual como está escrito el libro un día de Orson Welles, que era productor radial, creo que eso yo se los había comentado en algún momento, define narrar, obviamente recreando personajes, esta invasión de Marte,
y se forma tal revuelo a partir de ese realismo mágico con el que estaban haciendo la narración, que pues se convirtió el hecho en un hito de la radio en el mundo, de ver el poder de la radio, porque todo el mundo estaba escuchando radio y a partir de la narración nunca entendió que se trataba de la lectura de este libro y que era una recreación justamente para una época, digamos, como muy lejana para nosotros, 1898, calculen lo que fue este episodio, y de verdad pensar en que era la invasión de gente de Marte, era una cosa loca. ¿Sí lograste encontrar eso, Brian? Sí, sí, señora, sí lo encontré. Y pues en Wikipedia también muestran la grabación completa de la emisión De de Orson esta Welles. novela, sí, pero pues está en inglés. Sí, claro, sí, pero pues bueno, el efecto, aunque no entendiéramos el efecto, es que todo el mundo salió a la calle y creyó que lo iban a matar. Sí, Eh, más que en esta época, pues no conocían mucho lo que era la televisión y todo esto, solo se no, comunicaban por radio. es que la televisión va 50 años después o 40 años después, Ujú. entonces obviamente como invento, pues como desarrollo tecnológico, pues faltaba, como dicen por ahí las señoras en la casa, mucho pelo para moño todavía, y pues todo el mundo se congregaba, era alrededor de una radio que traía unas historias. Entonces, pues bien interesante ese capítulo. Eh, También pues resaltar la exposición de todos, muy buena, Juan David, excelente proceso de maduración crítica del texto para tratar de acomodar una estrategia dentro de un lenguaje moderno denominado marketing. Pues obviamente me encanta esa reflexión y me parece que de todas maneras hay elementos comunes como tú lo planteas. Y obviamente pues se nota que a Catherine le encanta el libro de la Guerra de las Colas, que lo conoce profundamente y que conoce cómo ha sido esa lucha constante entre esas dos marcas para posicionarse dentro del mercado. Y pues no sé qué opinan los compañeros. Yo finalmente tendría que decir que de todas maneras en los libros, a partir de la estrategia, de uno cómo se van creando unas subculturas a partir del manejo temático, cómo de alguna forma también hay una crítica frente a los procesos que podrían llamarse procesos sociales, que de situaciones falsas sacamos provecho y que definitivamente pues la estrategia es la estrategia y la estrategia es lo que implica ir más allá de la táctica y que la acción logre un resultado. Entonces, pues de alguna forma tocan el engaño y la confusión, muy clara en el arte de la guerra, un poco escondida en estos capítulos de ciencia ficción que podría tener el libro de la guerra de los mundos, pero pues valiosos elementos de análisis. Felicitaciones a los tres. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o quiere hacer algún comentario. Bienvenido es. ¿No? ¿Están dormidos todos esta noche? No, Hola. profe, acá estamos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario acerca de la exposición de los compañeros? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, muy Pues, bien. profe, estuvo muy interesante como la exposición que ellos hicieron porque yo realmente desconocía como la historia y pues es bueno tener como ese tipo de información que en algún momento pues a uno le va a interesar o le va a servir para algo, o sea, nunca cualquier libro sirve y estuvo muy bien la exposición, de verdad, pues sí, sí estuvo muy chévere en ese caso. Sí, muy buenos. Ya aprendimos de 3 libros más. ¿Cómo les pareció el ejercicio? Muy bien. Bueno, felicitaciones chicos. Entonces nos vamos ahora con la literatura colombiana y el género novela. Estaría invitando a Samantha Rojas, a Andrés Alejandro Pérez, a Cristian Camilo Ramírez y a Luisa Valentina Castro, que tienen los siguientes libros. La rebelión de las ratas,
La Virgen de los Sicarios, el delito de existir y el olvido que seremos. Bienvenidos entonces. ¿A quién le damos la posibilidad de compartir pantalla? Buenas noches. Oh, creo que va a hablar mi compañera Samantha. Sí. ¿A Samantha? Bueno, buenas noches. Hola Valentina. Si quieres a mi profe para compartir la pantalla, por favor. Claro, con mucho gusto. Gracias. Perfecto, ya la tienes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nuestro tema asignado fue literatura colombiana. Digamos que con una énfasis en novela. Los integrantes de este grupo, pues son los ya mencionados. Los actores que vamos a trabajar en este tema es Héctor Abad Faciolince, Fernando espera, no he compartido pantalla. ¿Espero o sigo? No, deja que comparta la pantalla para que te sientas más cómodo. Bueno, gracias. Luisa, ¿tienes algún problema o algo en que podamos ayudarte? No, profe, se supone que ya la estaba compartiendo. Pero ya, creo que era así ya. Ya, lo lograste. Ahí está bien. Muy bien. ¿Vas a continuar, Samantha? Los autores que vamos a trabajar en esta presentación es Héctor Abad Faciolince, con El olvido que seremos, Fernando Soto Aparicio, La rebelión de las ratas, María Soledad Rico Sanín, El delito de existir, Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios. Bueno, empezamos con la definición de que la novela es un relato en prosa de carácter ficticio. Los elementos que constituyen una novela son la acción, que es lo que sucede, los caracteres, que son las personas, el ambiente, que es el escenario, la época y la atmósfera. Bueno, la temática de esta presentación son las ideas que principalmente nos quiere dar a conocer los autores, que es una realidad vivida de la sociedad colombiana y sus de la inseguridad, que son como factores que normalmente también nos muestra como las posiciones jerárquicas que hay, las diferencias económicas y cómo ser pobre. Bueno, empezamos con el olvido que seremos. Bueno, Entonces, pues, mi compañero continúa. gracias. Ese libro les pongo yo, Luisa Valentina Castro Lara, El olvido que seremos. No les voy a contar como tal en qué trata todo el libro, haciéndoles como un resumen, sino quiero contarles la hipnosis, perdón, y que ustedes queden con ese abrebocas de querer saber en sí cada parte pues de este libro. El olvido que seremos está escrito por Héctor Abad Faciolince. Bueno,
Este libro trata sobre el concepto, bueno, sobre cómo un hijo interpreta a su padre en su crianza, el amor y cómo un hombre médico lucha sin importar las adversidades, amenazas, por una igualdad social. Él era defensor de los derechos humanos. Héctor Abad, en su obra literaria El olvido que seremos, nos quiere narrar la vida y muerte de su padre. Él amaba a su padre, podríamos decirlo, más que a su propia mamá. Él tuvo una conexión única con él y le enseñó a través del amor que luchar por las metas y los ideales siempre es posible, dejando a un lado el miedo. Esta obra literaria fue tan significativa que también va a tener una película la cual iba a salir este año, pero pues por motivos de pandemia no pudo salir al aire. Bueno, yo elegí este libro ya que es el reflejo de cómo un médico, el cual piensa que el amor es la mejor herramienta para educar a sus hijos y a su vez defiende a capa y espada sus ideales, el cual está enfocado en su compromiso con los menos favorecidos y esta es la razón de su muerte, el querer luchar por lo que los demás querían callar. Héctor Abad nació como tal en Colombia. En esta ciudad realizó estudios, todos inconclusos, de medicina, filosofía y periodismo. Después de ser expulsado de la Universidad Pontificia Bolivariana por un artículo irrelevante contra el Papa, viajó a Italia, donde se graduó en literaturas modernas. Luego regresó a Colombia en 1987. En ese mismo año, después de que los paramilitares asesinaran a su padre y recibieran amenazas contra su vida, él se refugió en Italia, donde fue el lector de español hasta 1992. Nuevamente en Colombia trabajó como traductor del italiano e inició su carrera de escritor. Lo que yo creo que el autor nos quería dar a conocer con su obra literaria es que él cómo fue su padre, lo que le pudo transmitir y todo lo que le llegó a amar. Además nos enfoca en su lucha constante por la justicia y deja claro el porqué de la muerte de su padre. Fue la manera que encontró para reencontrarse un poco con él y mostrarnos una realidad transmitida año tras año. Los personajes principales de este libro yo considero que es su padre y su madre. Su padre era un ensayista luchador por los derechos humanos y especialista en la salud pública colombiana. Fue asesinado en Medellín tras amenazas por sus denuncias contra grupos paramilitares, quienes venían cometiendo crímenes selectivos de líderes sociales tanto en Antioquia como en toda Colombia, concretamente contra miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica. Mientras que Cecilia Franciolense era una persona muy religiosa, la cual era como la que establecía las reglas en el hogar, pero a su vez era la que compartía ese amor y ese apoyo incondicional hacia su padre y sus hijos. En total fueron 5 hijos. Listo, acá ya seguiríamos con mi compañero. Bueno, La rebelión de las ratas consiste en una novela de una clase de un minero que pues en condiciones de querer mejorar su vida y la de su familia, decide irse a Bali en busca como de una oportunidad que logre como llevar una mejor vida, una calidad de vida. En este lugar conoce como 2 personas que lo ayudan constantemente y le ayudan a conseguir trabajo en una mina. A su esposa le ayudan a conseguir trabajo dentro de una casa, lavando ropa, una casa de personas con dinero. Bueno, ahí se desenvuelve una historia que al comienzo pues parece bien,
Pues él trabaja jornadas muy largas, obviamente. Y llega a su casa pues con lo del sustento apenas, lo de vivir y su mujer empieza a tener, su mujer que va con su hija, que es joven, tiene 14 años, empieza a tener complicaciones en la espalda de tanto lavar y de cargar como los bultos. A lo que se enferma y pues él debe trabajar aún más. Su hija se ve envuelta, digamos, en un romance con uno de estos hombres de poder. Bueno, suceden muchas cosas como lo que sucede en la vida normal, en la vida diaria, que no deberían suceder, pero pues lo que explicábamos anteriormente son situaciones de la vida cotidiana de este país que se han adquirido o se han pensado que son normales y que por serlo así, digamos que las personas no se defienden. Con eso quiero decir como situaciones de acoso y demás. Entonces, ella se siente acosada, pero sabe que es como una buena opción para su familia porque tiene dinero, porque su madre tendrá medicina, bueno, su padre no tendrá que trabajar tanto y su hermano pequeño pues tampoco. Este señor, pues al ver como todas estas situaciones, crea un sindicato dentro de la mina donde trabaja, creando una revolución ante estas clases favorecidas y se disponen como a tomar armas contra ellos. Lastimosamente en uno de estos encuentros una bala les dispara y pues muere. Entonces no es la típica novela que termina con un final feliz, sino más bien lo que ya he dicho es como algo muy real. Eh, Creo que es algo que se presenta bastante en los trabajos. No digamos, o pues no lo sé, no somos como de campo o no trabajamos en el campo, pero por lo menos lo que es en la ciudad también hay muchas personas o jefes que suelen ser opresivos. Entonces, pues este libro trata más que todo de eso, de cómo se inicia una rebelión. Fue mi libro escogido porque creo que eh, una persona que no tenga dinero no es una persona pobre y porque no está bien aguantarse todo simplemente por algo de comer o por no buscar unas mejores posibilidades. Entonces, también representa mucho el amor, es un libro que representa mucho el amor tanto de su hija, sus padres, como del papel del esposo, de la esposa. Y pues es una realidad. El autor, que es Fernando Soto Aparicio, es nacido en Soacha, Boyacá, el 11 de octubre de 1933. Luego se traslada a Santa Rosa de Viterbo, allá estudia. Luego ve que en las letras y la escritura lo suyo, crea varias obras como cumbres y pues entre las más famosas está esta, tiene un método de escribir bastante cruel y muy directo. Pues el otro compañero. Bueno, buenas noches. Eh, el delito de existir es una investigación periodística que es hecha por María Soledad Rincón, Rico Sanín. La base de este libro es Daniel que es el eh, criado en un ámbito familiar deplorable, donde la mamá es una muchacha de la vida alegre, el padrastro quien opta este tipo de relación, los golpea, los maltrata, es un borracho. Esto conlleva a que Daniel se retire a las calles a vivir y allí empieza el, el alma del libro. Eh, Allí se cruza también con muchos otros personajes donde hay pequeños cortos, abrebocas de cada personaje, ¿sí?
está Tripas, está Getón, está Trotamundos, está Canené, Chalo. Cada quien aporta algo a la vida de Daniel, claro, obviamente en condiciones de calle. Lo motivan a consumir drogas, a inhalar pegante, a mantener su vida en las cloacas, que es la base general de lo que quiere dar a conocer María. El porqué de la elección de este libro. Toma una vida normal de un niño de calle, y muestra la crueldad que tiene la calle para un infante, ¿sí? También muestra que los personajes, cada personaje tiene un desenlace bastante fuerte. La idea es, como dicen mis compañeros, que lo lean. La verdad es bastante interesante. Es muy interesante leer qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Esta lección la tomé porque, o bueno, este libro llegó a mí hace mucho, mucho tiempo. Más o menos estamos hablando de un promedio de 20 años. Hubo llegó una biblioteca móvil regalando libros, ¿sí? En ese momento la carátula fue demasiado llamativa, yo me quedé frente al libro verificándolo y la persona que estaba en esta biblioteca me dijo, si quiere, léalo, lo lee y me lo devuelve. Al momento de leerlo, pues uno de niño empieza a ver la forma de que va en su bus y ve la gente en la calle y ve, todo esto pasó, esa persona, ¿será que tiene vivencias iguales, peores? Eh, en ese entonces, pues, para mí fue algo fuerte al revisar. Bueno, Marcela Rico, quien es la escritora, también es periodista, es comunicadora de la Universidad del Externado, también estudió en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, Derecho. También ha trabajado en muchas investigaciones, ha trabajado en la revista Consigna, ha hecho críticas políticas, ha hecho crónicas, ha hecho farándula, también ha entrevistado a artistas. En algún tiempo también trabajó, condujo, hizo comentarios en Cita Caracol en Miami, en medios escritos. Ya le doy paso a mi compañero. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la Virgen de los Sicarios. Bueno, básicamente primero voy a hablar pues del autor, ¿no? Fernando Gallego. El nombre completo es Luis Fernando Gallego. Nació en Medellín el 24 de octubre. Tuvo varios títulos, pues, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Estudió la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá. Se licenció en Biología en la Universidad Javeriana y pues posteriormente viajó a Europa y estudió cine en Italia y ya. Bueno, ¿de qué trata este libro? Básicamente, pues, habla sobre pues, un personaje que se llama Fernando, que es un escritor también, que vuelve a su ciudad, pues, que es Medellín, ¿no? Luego de una ausencia de 30 años en el exterior. Pero pues al llegar él muestra que todo ha cambiado de una manera exponencial, ¿no? Muy dramática. Todo su ambiente se ha tornado en un ambiente, valga la redundancia, de inseguridad, violencia, mucha corrupción, narcotráfico. Pues, y pues bajo todo esta cortina de humo mala,
pues conoce a una persona, ¿no? A un joven que es un sicario de 16 años, que es llamado Alexis, del cual se enamora. em, y pues básicamente con el cual genera una relación. Y pues lamentablemente, pues como todo pasa en estos contextos, que dice que el que hierro mata, hierro muere. Pues esto fue lo que le sucedió lamentablemente a Alexis, ¿no? Y pues eso es como como un resumen de de este libro. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, ¿por qué lo elegí? Pues es que plantea una temática, pues como ya les nombré anteriormente, de inseguridad, violencia, todos estos tipos de temas, pues que se revelan en la sociedad colombiana, ¿no? Y que pues en esa época de los años 90, pues era mm, como, como el vivir de la sociedad, ¿no? El sicariato era una de las cosas primordiales. Entonces, pues a mí me ha pasado, pues todavía sé mucho de estas problemáticas y pues es lamentable. El mensaje del autor, eh, él genera como un tipo de crítica con respecto a la sociedad colombiana, pues un poco más preciso de Medellín, pues porque genera un ambiente de mucha violencia en el cual la sociedad también expresa de una manera abierta, sin ningún tipo de doctrina ni nada de esas cosas, pues la homosexualidad, ¿no? Que es un tema pues que es un poco difícil sí, difícil de manejar en un contexto como este. Siguiente, por favor. Yo, ¿por qué lo recomiendo? Pues es que es un libro que nos ayuda a entender pues cómo es la sociedad colombiana, tanto como en esos tiempos como también actualmente, ¿no? Pues nos hace pensar pues cómo nos ha afectado la corrupción, ¿no? Cómo pues también actualmente también se tiene la corrupción de una manera deplorable en el país. Y también porque, como les nombré anteriormente, pues habla de la homosexualidad de una manera muy abierta, muy fácil, ¿no? Al autor no se le dificulta y pues también sufrió muchas críticas por esto, pero básicamente él genera pues este tema de una manera muy abierta. Nos enseña enseñanzas pues como a saber no discriminar, ¿no? Como no discriminar a las personas pues de esos tipos de géneros y también pues que la población juvenil pues es en esos tiempos pues era asesina y hambrienta de dinero y a conseguirlo de cualquier manera posible. Eso sería básicamente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, podemos concluir. Ay. Podemos concluir que nuestra sociedad se ha convertido en un ente insensible ante la violencia, al punto que tomamos cada muerte como un hecho irrelevante. Y pues eso queda a criterio de cada uno, pero pues todos sabemos que es verdad. Colombia está devastada a causa del del desinterés del Estado y el propio abandono de la sociedad. Creo que más que el desinterés es a donde nos ha llevado el consumismo y el egoísmo. Entonces, cada quien se encarga de construir lo suyo y pues los demás, pues que miren a ver cómo hacen. Este tipo de literatura nos sirve para conocer puntos de vista distintos sobre temas que tal vez ignoramos y que a su vez hace expandir la mente generando mejores criterios. Creo que no se desconoce, sino más bien como que no la percibimos, ya que
no es algo irreal, sino más bien algo que se vive diariamente. Y por último, el pueblo colombiano empieza a evaluar la desvalorización de sus vidas, la opresión, disculpen, y el desprecio de unos pocos, buscando soluciones que en este caso suelen ser violentas. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Bueno, muy bien todos, muy bien todos. Vale la pena mencionar obviamente que la novela por lo general está haciendo una narración de hechos reales o ficticios que normalmente pues tienen la categoría de creíbles dentro de todo este ejercicio. Predomina la narración. No sé cómo los lectores de los 4 libros pueden calificar la narración que hace el autor de cada uno de ellos, porque en la descripción y en los recursos, por ejemplo, que tienen a partir del diálogo, de la construcción del texto, es donde se alcanza ese realismo para este género novela. Adicionalmente, esta narración logra que el lector entienda perfectamente dentro de qué contexto es que se da la historia, y para eso es el desarrollo de la narrativa. La narrativa tiene que conquistar, la narrativa tiene que atrapar. Los temas por lo general son complejos, son historias enredadas. Obviamente pues la novela es un subgénero de la narrativa. Dentro de todo eso hay mucho drama y es una característica de la novela colombiana, donde hay muchísimo realismo, pero pues casi siempre son historias de dolor. Y es que ni siquiera María de Jorge Isaacs, pues sí, hay unos hermosos parajes por allá del Valle del Cauca, donde está la hacienda La María, pero es en medio del dolor, de la enfermedad, de la tragedia, de no poderse amar. Obviamente las temáticas que ustedes eligieron para esta opción de presentación, que son la rebelión de las ratas, pues imagínense lo que es la narrativa dentro de una gran cantidad de personas que se sublevan y que trabajan en las minas. La problemática nuestra, pues bastante tocada ya por el tema del narcotráfico, del sicariato, de las historias de dolor, el delito de existir, así como nos lo dice Cristian, pues prefiere que nosotros lo leamos, pero pues lo que lo cautiva es esa fotografía de esa carátula que muestra a una niña en medio de esta inocencia, y lo que de ahí se desprende, el olvido que seremos en la misma dinámica. Entonces pues vale la pena resaltar que la novela colombiana pues sí, obviamente tiene a veces capítulos así como medio dolorosos, pero la fuerza interpretativa de las situaciones las tienen los autores a partir de tomar ejemplos de la vida real, historias, y hacer ese realismo a partir de la descripción y de la narración. Muy bien a los expositores, muchísimas gracias. Muy bien, ¿los compañeros quieren decir algo? ¿Quieren compartir algo? Hoy están todos muy muditos, el opinador se nos dañó. Buenas noches, profe. Gracias. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, sí, señora, adelante. Bueno, profe, pues en general las exposiciones pues me ha gustado mucho porque pues realmente yo no leo mucho. Sí, yo prefiero es como ver una película que me cuente la historia o leer cosas muy cortas, los resúmenes. Sí. Hay muchos libros que son interesantes y que tengo conocimiento de ellos, pero por lo menos estos últimos que hablan de la vida real, de la vida, se puede decir, de la calle, que por lo menos la Virgen de los Sicarios fue muy criticado porque habla de la verdad y muestra las cosas como muy de frente. Pero la verdad, pues, en el transcurso de mi vida he tenido mucho contacto con cosas así en la calle, y lo que muestran ahí de verdad no se compara a lo que es realmente todas las cosas, pero sí nos acerca mucho.
nos acercan mucho a una realidad que en el país es muy criticado todo, que la violencia, que el homosexualismo, pero nunca nadie se pone en los zapatos de los demás como a ver por qué llegaron, por ejemplo, estos muchachos a ser sicarios. ¿Sí? Pues toda la vida son decisiones y uno las toma, sean buenas o malas, uno toma las decisiones. Pero sí he aprendido que hay muchas influencias para tomar esas decisiones y por lo menos en Medellín se vivió una época de sicariato, de asesinatos, de muchas cosas de bombas que afectó a nivel nacional, que yo estaba muy pequeño, pero alcancé a ver muchas cosas de esto. Y siempre fue criticado y siempre se ve lo malo, pero nunca en realidad se ha buscado como una solución para ayudar a las personas, sino cuando, por ejemplo, nuestros gobernantes o muchas personas ayudan, pero ayudan es con el sentido de ellos sacar su tajada, de sacar ellos su beneficio y a la final no les importan las personas. Sí. Eso así, como grandes rasgos, profe. Gracias, Gerson. Y por lo menos el libro de la rebelión de las ratas, pues yo me enteré de ese libro porque tuve la oportunidad de ir cuando grabaron la novela acá en Colombia, allá en Nemocón, en las minas, grabaron esa historia, entonces ahí fue cuando conocí algo de esa historia. Ajá, ok. Qué interesante. Listo, profe. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, muy bien a los expositores. Felicitaciones. Vamos entonces con el grupo 8 de cambio y empoderamiento. Están David Stivel, Ivonne Molano, John Wilmer, Córdoba, Luis Eduardo Gamboa, Mónica Cuellar y Karen Balaguera. ¿A quién le concedo la posibilidad de compartir? ¿A Eduardo? Buenas noches, profe. Sí, por Hola, favor. buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegra. Muy bien, entonces, bienvenidos cuando quieran. Bueno, perfecto. ¿Ya se ve la presentación? Sí, señor. Listo. Como lo manifestó, nuestro tema es cambio de empoderamiento. Entonces, acá inicialmente pues vemos las carátulas de los libros que intervendrían en esta ocasión y iniciaremos hablando por los lectores, por los escritores, qué pena. Entre los autores está el italiano Walter Rizzo. Él es un psicólogo, el que está aquí en la parte superior izquierda, él es un psicólogo y su mayor tema es el tema del amor. Él lo desarrolla para el público de diferentes maneras, novelas, ensayos, libros técnicos y psicológicos. La idea de Rizzo es mostrar los síntomas que padecemos y las posibles soluciones, una ayuda para salir adelante y encontrar una ayuda profesional. Todos los libros de Rizzo atrapan a sus lectores, en donde ven su vida en las páginas, él les muestra la mejor manera para encontrar solución a sus problemas. El siguiente que vemos en la parte se llama Wade Dyer. Él fue huérfano y al crecer en la Marina se graduó como psicólogo. Él tuvo una gran acogida también por sus lectores. Su inspiración y su vida fue el reflejo en el taoísmo, yoga, filosofía china, y lo interpretó como un mejor camino para el hombre. Él quería mostrarle al mundo que la solución de muchas cosas está en el pensar. Él se intenta expresar mucho con humor. Él dice que esta es la mejor manera para aprender las cosas en la vida. El que está abajo en la izquierda, él se llama Rafael Sandreu. Él fue un psicólogo, fue profesor de una universidad allá en España. Dentro de su trabajo consistía en traducir muchos libros de psicología. Entre sus temas tratan y oscilan temas de salud mental, solución de conflictos, liderazgo y otros. Él propone en sus obras un método práctico y claro de mostrar el mejor camino para el cambio psicológico. De los lectores, este escritor que está acá arribita, en la parte derecha, tenemos un colombiano, él lo conocen normalmente como Papá Jaime. Él ya no existe, él ya murió. Él era un historiador antioqueño. En su visión, él está en querer ayudar y compartir con los demás. Él creó una fundación para los niños, literalmente eran los niños que vivían en las alcantarillas en condiciones precarias.
él era muy humanitario, él era muy defensor a los derechos humanos. Él tenía frases muy interesantes en la vida y una que me gustó fue, la vida es algo maravillosa, llena de magia, color y aventura. Pudiendo ser feliz el hombre, él elige ser infeliz. Ya más adelante, pues el compañero David Abril nos contará un poco más de qué trata su libro. La señorita que está ahí se llama Ruth Nieves. Ella es la única autora entre todos esos caballeros que se encuentran ahí. Ella inició sus conocimientos en la arquitectura, lo hizo por un promedio de 12 años en España y luego lo hizo en Alemania. Disfrutó muchísimo de su trabajo, pero pues ella comprendió que esa no era su total felicidad, así tuviera mucho dinero. Entonces ella decidió buscar unas respuestas en su vida, se tomó un retiro a la naturaleza y al experimentar, para ella abrió un nuevo mundo de posibilidades y ella lo denomina como arquitectura de emociones. Ella busca enseñar a cada quien cómo es el mejor camino para seguir lo que queremos. Y el chiquitín que está en la parte izquierda, en la parte derecha de abajo, se llama Enrique Barrios. Él es un escritor chileno y venezolano. Él se motiva por conocer los misterios de la existencia. Él no se inclinó tanto por creer en todo lo que decían. Él buscó absoluta existencia de la necesidad del saber en la lógica y en la coherencia. Él cuando él era joven, él era muy amante de viajar, mochilero. El dudar de todo fue la apertura de él al querer saber más. Él inició sus estudios en medicina por parte de sus padres, pero pues poco a poco lo dejó. Él no estaba interesado en salvar la vida en la parte del cuerpo de las personas, sino estaba más interesado en salvar el alma. ¿Qué encontramos de similitud? Todos los autores son del siglo XX. Encontramos 3 psicólogos entre los autores. Tienen un criterio muy amplio. Todos tuvieron una vida y una solvencia económica muy amplia, pero entendieron que aparte de la economía hay otras cosas más para encontrar. Iniciaremos con el libro que se llama Maravillosamente Imperfecto y Escandalosamente Feliz, que lo expondrá nuestra compañera Mónica Cuellar, que ya es de Sistemas. Entonces, te cedo la palabra. Hola, profe, buenas noches, hola a todos. Hola, buenas. Mi libro se llama Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz. ¿Sí? Voy a empezar diciendo quién es el autor. El autor se llama Walter Rizzo. Él nació en Italia en 1951 y vive entre América Latina y Barcelona. ¿Sí? Él es un doctor en psicología. O sea, realmente él no es que la carrera de él sea escritor, no, él es un psicólogo especializado en terapia cognitiva y tiene una maestría en bioética. Bueno, desde hace más de 30 años trabaja como psicólogo clínico y practica ejercicios de cátedra en universidades, ¿sí? ¿Cómo empezó Walter Rizzo con la escritura? Bueno, él era apasionado por el fútbol, él quería ser futbolista, pero entonces su papá, con las costumbres que tenían pues en ese tiempo, no lo dejaba salir y lo ponía a practicar, creo que eran clases de piano, algo así de música. Entonces un día una profesora le regaló un libro y desde ahí empezó su pasión como por la lectura y la escritura y todo eso. Él estudió ingeniería electrónica, pero lo dejó cuando le faltaban 3 materias para terminar la carrera. De ahí se volvió hippie y por esos 3 años estuvo recorriendo Latinoamérica hasta que llegó a San Luis, una provincia de Argentina. ¿Cómo él fue psicólogo? Él, en ese tiempo de sus locuras, de sus pasatiempos y todo eso, él cogió una bolsa, escribió en una hoja, bueno, en varias hojas, carreras diferentes, ¿sí? Y las metió en una bolsa. Eso ahí lo revolvió y sacó al azar una, y cuando miró decía psicología. Y entonces él preguntó que si en esa carrera estudiaban muchas mujeres
y le dijeron que sí. Entonces él dijo, esa es mi carrera. Porque dice que él cuando empezó su esta pues de escribir y todo eso, él escribía mucho sobre el amor y cosas así que eran pues cosas más de mujeres que de hombres. Él dice que le gusta decorar y cocinar, porque además de que, bueno, le gusta cocinar y decorar porque él está rodeado, prácticamente siempre está rodeado de mujeres. Tiene 2 hijas, Luciana de 21 y Virginia de 19 años. Y actualmente está casado con una psiquiatra de nombre Iris Luna Montaña. Y aparte de esto, es el único varón en su familia, tiene solamente 2 hermanas y el 90% de sus estudiantes lo componen mujeres. Es por eso que dice que su lado femenino está activo desde la infancia. Bueno, ya saliéndonos un poquito del tema del autor, vamos a hablar del libro como tal, ¿sí? Entonces, yo tengo unas preguntas. ¿Tú te exiges demasiado? ¿Te comparas constantemente con los demás y tienes la sensación de que no das la talla? ¿Te sientes estresado, malhumorado, triste o ansioso cuando no sale todo bien? Si por lo menos respondiste a una de esas preguntas que sí, entonces, bienvenido al club. Eres víctima del perfeccionismo irracional, una forma de pensar que te limita y de la que precisamente el autor nos quiere liberar, ¿sí? Con este libro, a mí, en lo personal, este libro me encanta. Lo he leído varias veces y si me da la oportunidad lo volvería a leer. ¿Por qué? Porque este psicólogo ha revolucionado el mundo con la terapia, con la aplicación de la terapia cognitiva, ¿sí? Y con este libro nos explica 10 premisas libertadoras del alma para lograr ser imperfectamente feliz, de las cuales tenemos la número 1 es no te maltrates, es como sinónimo de autorrespeto. La premisa número 2, bueno, no voy a entrar en énfasis qué significa cada premisa para que pues ahí les dejo como la intriga como para que quieran leer el libro. La premisa número 2 se llama no te compares, como sinónimo diciendo eres único y especial. La premisa número 3, atrévete a dudar, es como un derecho a cuestionar. Tenemos la 4ª, que es nadar contra la corriente. La 5ª, no busques ser el mejor. Este me gusta porque cuando disfrutamos lo que hacemos no sentimos angustia y hasta pagaríamos por hacerlo, ¿sí? ¿A quién no le gusta hacerlo? ¿A quién no le gusta hacer lo que le gusta hacer? En pocas palabras. Bueno, tenemos la premisa número 6, que es reconocer tus cualidades sin vergüenza. La 7, liberarnos de la culpa. La premisa número 8 es no obsesionarnos con el futuro, por el futuro. Y bueno, la premisa número 9, el no al que dirán. No, es imposible pues agradarle a todo el mundo. No tendría sentido perder el tiempo pensando en que a todo el mundo le vamos a gustar, ¿sí? Y la última es permitirnos estar tristes de vez en cuando. No es un pecado ser triste, estar triste, o sea, es un sentimiento emocional y con eso podemos liberar muchas cosas. Bueno, la intención del autor con este libro es rebelarse contra todos esos mandamientos que nos impiden de alguna manera llegar a alcanzar esa felicidad absoluta y promover una autoaceptación incondicional y sin excusas. Así los amantes de la excelencia entran en crisis, pues categóricamente. Es por eso que el libro se llama, o algo así como, puedes ser escandalosamente feliz en medio de tu maravillosa imperfección, ¿sí? La realización personal no está en ser el mejor, sino en disfrutar plenamente de lo que hacemos. Y sí, bueno, mi punto de vista es que recomiendo y amo este libro porque pues
cómo el ser humano pretende ser perfecto si en un reconocido diccionario dice que ser perfecto es, en pocas palabras, lo que no tiene errores, lo que no tiene defectos o lo que no tiene falencias. ¿Cómo pretender eso? Pues la respuesta está en ese libro. Es exactamente lo que el autor nos quiere enseñar con su libro. Ese es todo mi aporte, profe. Pero muy bien. Muy bien, Chinita. Vale, adelante entonces. ¿Quién sigue? Ok, listo. Entonces sigo con la intervención del libro que me tocó. El origen de todos los problemas son consecuencia de nuestra manera de pensar. Aquello que vemos como actos cotidianos normales no son sino el camino de la autodestrucción. Conseguimos recuerdos o pensamientos negativos y sin darnos cuenta terminamos proyectándolos en el presente. Un ejemplo claro es cuando tomamos alcohol literalmente hasta el límite del suicidio. Después el cuerpo tiene que reaccionar para poder salvarnos de ese momento. No sabemos parar. Otro ejemplo es cuando sabes que no te conviene a alguien, pero insistes en lastimarte, insistes. Entonces, ¿por qué? Si solo has tenido dolor en el pasado, pues seguirás buscándolo. Y si quieres algo como dicha, pues es difícil que la tengas porque no sabes ni qué se siente y la sigues buscando en los mismos lugares. También nos habla del sentido de la culpa. Nada más es un acondicionamiento social donde nos impregnan de los temores de nuestros padres y de la sociedad. Casi todos los asesinos no tienen ese sentido de culpa. Pero ejemplo, tú sí te sientes mal cuando tomas algo sin permiso o cuando te sientes pésimo solamente con contemplar la idea. En el libro muestran un ejemplo de un asesino en Estados Unidos que lo denominaron Dos Pistolas Crowell. Era un ciudadano común y corriente y una vez lo paró un agente de tránsito. Él solamente a pedir los papeles, llegó Dos Pistolas Crowell, le sacó el arma, le pegó 6 tiros, abrió el carro y lo remató. Cuando hubo la persecución, antes de que lo atraparan y lo asesinaran, él escribió una carta casi llorando y en la cual decía que él no entendía por qué lo perseguían si él era un hombre honrado y honorable que jamás le haría daño a nadie. Entonces, eso también lo vemos, por ejemplo, en la vida de Pablo Escobar. Él se consideraba como un héroe de patria, en Hitler. Entonces, son personas que nosotros conocemos como genocidas, pero ellos tenían su mente en paz. Y normalmente nosotros nos preocupamos por pensar algo incorrecto. Aquí, digamos, en esta imagen, nos enseñan a elegir una verdad absoluta y a defenderla hasta la muerte. No se nos ocurre y no se nos pasa el interés de saber que otra persona tiene la razón. Por eso les coloqué esa imagen en la parte derecha. Todos tenemos la opción de tener la verdad. Todos tenemos razón en algo que decimos. Somos la única especie que normalmente tropezamos con la misma piedra más de 2 veces. Estamos interesados en tener grandes cambios realizando exactamente lo mismo. Queremos que alguien nos quiera, pero no queremos hacer nada diferente para que eso pase. Queremos dejar, ejemplo, un vicio para cambiar, pero tenemos exactamente los mismos hábitos. Ahí quise hacer la acotación en esa frase de Albert Einstein, cuando dice que la peor locura es querer algún cambio haciendo lo mismo. Definiendo dentro de los términos del libro, él habla de los patrones de tu vida inconsciente son el resultado de tus elecciones. Normalmente los pensamientos que tenemos direccionan a los sentimientos y esos es el actuar que nosotros lo reflejamos al finalizar. Aquí percibimos lo que escuchamos y lo interpretamos a nuestra conveniencia, sin ver el doble filo que también nos hace daño. No es lo mismo el decir, me ofende usted con todo lo que dice y me enoja mucho. Al pensarlo antes, decir, es una opinión diferente y todas las emociones que tengo porque voy a elegir molestarme por un comentario.
A eso voy con el orden de las palabras en el pensar, sí afecta a los resultados de lo que hacemos en el día a día. Entonces, cada pensamiento que tenemos nos trae una emoción y un sentimiento que nosotros elegimos y nos lleva a una acción y a una consecuencia. En el libro, por lo que les decía al inicio, él es un autor que coloca muchos ejemplos y es muy comediante. Colocaba el ejemplo de un orador en un centro de alcohólicos anónimos. Les quería demostrar el daño que causaba el alcohol en sus cuerpos. Entonces colocó en una tarima 2 vasos, uno con agua y uno con alcohol. Colocó un gusano dentro del vaso del agua, el gusano salió, bien, cogió el mismo gusano, lo colocó en el vaso de alcohol puro y el gusano inmediatamente pues se desintegró. El orador estaba feliz porque pues entendió que les demostró a todos el daño que les hizo el alcohol durante toda su vida. Y en el público se paró un señor y dijo, yo sí entendí. Digo, si sigo tomando alcohol, lo que significa es que voy a estar libre de gusanos en el estómago. Entonces, normalmente nosotros percibimos las cosas a nuestra conveniencia, pero no vemos el daño que nos hacemos a futuro. Es bueno vivir de humor y es agradable disfrutarlo, ver la manera en que nosotros lo hacemos. Hay veces la gente nos da la opción de cambiar y nos muestra las herramientas. Por eso los mostraba en la imagen de abajo. Pero en el camino, cuando nos dan las respuestas, nos hacemos los que no entendemos y seguimos tomando nuestras decisiones esperando cambios que no van a ocurrir. La importancia de ver más de donde nos permiten. Es un libro que te abre la oportunidad de ver las cosas un poco diferente a lo que estás habituado a vivirlas. Que hagas algo implica que esté bien. Siempre cuestiona todo. Valora las cosas que verdaderamente importan. Sigue tus instintos. Esta imagen que les adjunté aquí en esta diapositiva nos muestra lo que en algún momento era legal, pero hoy vemos como injusto. Eso pasa hoy en día con 1001 cosas que nos han enseñado. Todo cuestionamiento que te hagas, tú decides cómo lo tomas y tómalo como una crítica constructiva. Nos enseña a no suponer cosas. Si nosotros estamos suponiendo lo que piensa el otro, sería como vivir en Alicia en el País de las Maravillas, creyendo 1000 cosas y amargándonos la vida. Él nos habla de usar la lógica para aplicarlo todo a favor. Trasciende el razonamiento simple del por qué y el para qué y disfrutar mucho más la vida. Entonces espero pues con esta breve introducción causarles el interés de leer este libro. Ya seguimos con el siguiente, que es El arte de no amargarse la vida, del autor Rafael Sandreu, y nos los va a exponer nuestro compañero Wilmer Córdoba. Muy buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo estás? Bien, profe. Mi libro se llama El arte de no amargarse. El 8 de diciembre de 1969 en Barcelona, España. Estudié en la Universidad Psicóloga de Barcelona. Es profesor, escritor, psicólogo y pues ahorita trabaja en la Universidad Ramón Llull en Barcelona. El libro, voy a hablar un poquitico del libro. Este libro fue publicado el 6 de septiembre del 2011 por la editorial Grifolgo. Grijalbo. Grijalbo, sí señora, Grijalbo, esa misma. Sí. Esa creo que es española, si no estoy mal. Sí, creo bueno, que la sinopsis de este libro es, empieza, el señor Rafael dice, la vida es para disfrutarla, amar, aprender, descubrir y eso es lo
eso lo podemos hacer realizando cambios, pues, dice, en nosotros. ¿Cómo? Él plantea en su libro, pues, primero que todo empecemos de que como él es psicólogo, tiene demasiada experiencia, tanto de la experiencia que tiene, que decía, pues, investigándolo, decía que a través del tiempo él ha desarrollado o traducido libros de psicología, ¿sí? Y con toda la experiencia que él tiene y con los pacientes, profe. Con los pacientes, o sea, con toda ese bagaje de información que él tenía, pues él ha sacado varios libros. Pues, la verdad han sido como 4 libros. Entre ellos está ese que es El arte de no amargarse la vida y Ser feliz en Alaska y otros más. Bueno, entonces él también aquí aplica lo que es la psicología cognitiva, ¿sí? Que es lo que se trata es pues, de hablar con el yo interno, ¿sí? Porque él explica en uno de sus párrafos de que las personas, que cuando usted es una persona que está iracunda, una persona que es malgeniada, no es porque realmente él sea así, sino porque el yo que él lleva por dentro es el que lo está carcomiendo, en pocas palabras, ¿sí? Y entonces eso es lo que le impulsa a que la persona tome esta actitud. Entonces él dice que tenemos que volvernos una persona más fuertes con esos complejos para así mismo poder pues, ser más feliz. Entonces dice lo siguiente, profe, de que pues me impactó más que todo una de las líneas del libro que, bueno, dos partes, para dejarlo más claro. Una donde decía que había a su consultorio había llegado una profesora que era muy hermosa, que tenía como 25 años y que medía como 1,50. Pero decía de que desde los 16 años la chica solamente utilizaba tacones, y la invitaban al mar y ella no iba ni nada de eso. Ella decía, no, yo ya fui. Pero ella tenía, el complejo de ella era no quitarse los tacones porque pues porque era muy bajita y casi medía como 1,50 y casi la mayoría de toda la gente era más alta que ella. Entonces, cuando fue al consultorio, pues ya lo que fue Rafael empezó a hablar con ella y todo eso. Y bueno, llegó un punto hoy que ella pues, se decidió y los dejó. Y dijo, es tanto así que decía que se compró unos zapatos Nike y fue a donde el novio y se le paró al frente y el novio le decía, es más, el novio tenía un problema y empezó a hablarle del problema y empezó a hablarle solamente del problema. Y entonces ella quedó como que pensando, decía, pero bueno, no ha visto el cambio que yo tengo. Y entonces ella le dijo, tú no has visto mi cambio. Y él dijo, pero ¿qué cambio? Si te veo igual, estás igual. Es más, los zapatos que compraste están muy bonitos. Y entonces ella con eso se dio cuenta de que el problema lo tenía era ella, que el problema psicológico solamente era ella, porque las demás personas la veían normal. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, eso fue uno. El otro fue que esto sí me impactó porque si este man sí decía, pues, no fue un señor que llegó a la consulta a él, sino que él lo conocía, que el man era sordo, era mudo y era ciego. Y así todo, el man vivía perfectamente su vida. Decía, es tanto así que decía que enseguida de la casa de él había un bar y entraba y todo normal. Y podía haber la bulla más terrible y el man no sabía quién había allí. Solamente se daba cuenta, era cuando lo tocaban. Y ahí sí mismo ya empezaba pues a
entablar la conversación, pero por señas, ¿no? Eso, también me pareció chévere porque decía de que él así todo tenía esposa, que había fallecido, sí, pero tenía esposa y que el man era muy feliz. Entonces, con todo esto, pues, yo llego a la conclusión de que realmente los complejos que nosotros como seres humanos tenemos es lo que no nos deja avanzar y no nos deja, pues, como dice el libro, ser feliz, ¿sí? Entonces, pues, yo recomiendo mucho el libro porque realmente nos ayuda y nos coloca contexto de, pues, todo lo que le pasa al ser humano directamente, porque realmente hay cosas pequeñas que realmente las hacemos grandes. Decía él en su libro de que le había llegado un chico que se había cortado las venas. Y entonces le decía, pero ¿por qué quieres cortarte las venas? Que no, porque había perdido 3 materias. Y que si perdía 3 materias, para él ya y para allá, la vida de él iba a ser una catástrofe. ¿Sí? Entonces son esas pequeñas cosas que él decía que era que lo que nos dejaba crecer. Entonces que para eso teníamos que tener una mente fuerte, porque si no teníamos una mente fuerte, entonces cualquier cosa que nos dijeran, nos iban a derrumbar. Ujú. Y esa es la conclusión del libro. Bueno, pero muy bien. Y ahí vas con tus exposiciones y controlando tu respiración y todo, a ratos te pones nervioso, Haciendo pero polichilenas, profe, también. toca fortaleza ante la situación, que uno poco a poco le va sumando cancha al asunto y ya, después eso es pan comido, como dicen por ahí. Gracias, profe. No, todos muy bien. Creo que nos quedan por la hora, que faltan 10 minutos para las 10. No sé si los expositores pueden obviamente continuar su exposición mañana. Estaría David, Ivonne y Karen, ¿verdad? ¿No tienen problema? No, pues por mi parte no. No, profe, por mi parte tampoco. Ah, bueno, sí, Muchas gracias. porque como pues faltan 10 para las 10 igual van a trabajar y todo eso, entonces pues igual mañana hay que madrugar. Entonces, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Miren lo que les tengo acá para rifarles también. Eduardo, Señora. señor Papá Jaime no se ha muerto, no me lo mate todavía. No meterle dramatismo. No, él no ha fallecido, sí, todavía el man tiene harto para dar. Además hace un trabajo muy bonito con habitantes de calle, Sí, él sí. bien, bien interesante. Entonces, mañana rifamos este, ¿les parece? Listo, profe. Profe. Ya tengo la forma de hacerlos llegar. Entonces tengo estos dos y vamos a ver qué sigue pasando en las exposiciones para poderlos mandar todos completos. ¿Bueno? Pero es gratis, profe. Pero claro, si se trata de una Uy, rifa y un no. obsequio. Pero uno que tiene que Manuel hacer. está preguntando por el precio de la boleta. Ah, el precio de la boleta es que, por ejemplo, a mi hija le dije que en la lista de la asistencia eligiera un nombre. Obviamente ella no sabe quiénes son ustedes ni nada porque se le parezca. Y se quedó como 10 minutos mirando la lista y miraba y decía, pero ¿a quién elijo? Elige un nombre. Y entonces la vez pasada eligió el nombre de Miguel. Hoy tendríamos que preguntarle, o mañana le preguntamos, a quién elige para el libro de Papá Jaime, Te amo, pero soy feliz sin ti. Obviamente, pues son libros que han estado en mi biblioteca, que yo he leído y pues que los quiero compartir con ustedes. Y bueno, y tengo ahí ya a un partner que me va a ayudar, ¿cierto, José? José. Sí, señora. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos una dirección, mañana tendremos otra y vamos a ver entonces cómo hacemos para yo entregarle a José todo esto completo.
Dale, no hay lío. Él me va a ayudar. Bueno, pues entonces por ahora que tengan una feliz noche, que queden muy inspirados, no solamente en libros de literatura, de autores colombianos. Yo les confieso, a mí estos libros que están catalogados como libros de autoayuda tienen muchísimas críticas que dicen que no sirven para nada, pero yo considero que sí sirven. Y pues me gusta Rizo, y me gusta Papá Jaime, y me gustan todos los que eligieron, y pues yo pienso que la vida es de aprender, de valorar, y uno tiene el suficiente criterio para saber si la información que está recibiendo es real o no. Entonces, bueno, solamente con eso, que tengan una feliz noche y que sueñen bonito. Y bueno, nada, nos vemos mañana. Un abrazo. Gracias, profe, que la Gracias, bendiga. profe, que descanse. Buenas noches. Mañana. Gracias, chao, hasta mañana. Chao. Muchas gracias, profe, que tengas una excelente noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, chao.